Saludos profesor Isaac y compañeros, bienvenidos a la presentación de la investigación número 1 de la materia Lenguaje de Programación 1 de la licenciatura en Sistemas y Programación de la UMESID. Mi nombre es Jeremy Arispe y le estaré presentando el tema que se nos asignó para esta investigación. De manera de introducción vamos a explicar qué es lo que vamos a tratar en los próximos minutos. Vamos a estar hablando del lenguaje C++, una mejora al lenguaje C convencional, que es el que estamos viendo en la primera, en este curso, en esta materia. Vamos a ver qué mejoras respecto al lenguaje C mantiene este lenguaje. Vamos a ver qué diferencias de sintaxis las más sobresalientes tiene respecto a C. También vamos a estar viendo cómo se manejan las funciones o algunas de las estructuras de programación básicas en este lenguaje a través de los diferentes ejemplos que vamos a estar viendo para explicar pues estas estructuras. Vamos a iniciar explicando un poco qué es lo que hace algo mejor que el lenguaje C normal. Este lenguaje es capaz de utilizarse para la programación orientada a objetos, ya que es capaz de entender este paradigma o las funciones del mismo le permiten trabajar bien al utilizar este paradigma de programación. También tenemos que este lenguaje es retrocompatible. Con esto nos referimos a que el compilador el compilador que se encarga de traducir las instrucciones de C++ al lenguaje máquina, también simultáneamente también puede entender las instrucciones del lenguaje C, por lo que nos va a servir tanto para compilar lenguajes en C++ como en C, por lo que las transiciones de proyectos anteriores no van a ser tan abruptas, pues vamos a tener la posibilidad de poder todavía seguir utilizando dichas aplicaciones. Y el creador de este lenguaje es Björn Stroustrup en 1979 en los laboratorios Bell. Ahora, lo que define cuán útil es un programa es la capacidad pues o la versatilidad que él tenga. Eso lo determinamos a partir de cuántas librerías o cuántas bibliotecas mantiene el sistema. Bueno, no exactamente las bibliotecas, pero sí es un buen punto a basarnos, pues las bibliotecas son un conjunto de código precargado en el sistema o funciones ya cargadas en el sistema que nos van a ayudar mucho en la programación. Por ejemplo, como vemos, estas son algunas de las librerías pues más destacadas del lenguaje C++. Vemos que en la descripción de algunas se nos indica cuál es su antecesora en el lenguaje C, las cuales tenían terminación .h, actualmente inicia con una C y mantiene el mismo nombre de la librería. Por ejemplo, en la de funciones matemáticas, la librería anterior era es math.h, actualmente es la librería cmath, que nos da funciones como potencias y, pues operaciones matemáticas más complejas fuera de las básicas. En este tipo de casos pues que nos es bastante útil estas librerías. Vamos a ver nuestro primer programa en C++, un programa pues normal que suma dos enteros. Vemos que la sintaxis es bastante parecida al lenguaje C, mantiene la misma manera de comentar con barras, mantiene la misma función principal, se necesita pues es la primera que se ejecuta en el compilador. Aquí vamos a ver un cambio en las instrucciones de entrada-salida. En vez de ser print, f y scanf, son cin y cout. Ahí las vemos con la estructura estándar en las líneas 9 y 10, que tiene std, dos puntos, dos puntos. Esta es la estructura estándar de cómo se debería escribir, pero vamos a ver más adelante que podemos omitir esto. En vez de utilizar comillas para encerrar, utilizamos los símbolos de mayor y menor para hacer las concatenaciones. Los textos se mantienen en comillas, y esos serían pues los cambios más más sobresalientes respecto al lenguaje C. También la librería inicial, la librería estándar, la que vemos en la línea 3, en vez de ser stdio.h, que es la librería estándar de C, aquí la librería estándar es iostream, por eso que se incluye esta librería. Vamos
a ver otras instrucciones. Tenemos la instrucción inline y la instrucción using. Como comentamos anteriormente, íbamos a ver cómo podíamos retirar toda la estructura estándar de las instrucciones de entrada-salida. Lo hacemos con la instrucción using, que con esta le recordamos al programa de que pues, se van a seguir utilizando estas funciones básicas, por lo que al utilizar esa función omitimos escribir toda la estructura correcta de la instrucción y solamente escribimos pues qué es lo que vamos a hacer, si salir, imprimir texto o pedir información, pedir valores. Esto lo vemos en las líneas 6, 7, 8, que con estas tres instrucciones evitamos escribir toda la estructura para las instrucciones CIN, COUT y ENDLINE, que sería la instrucción para hacer un salto de página o la limpieza del buffer del compilador. También la instrucción inline es como otra manera de escribir una función. Sin embargo, es recomendable solamente utilizarse cuando se van a utilizar en pequeñas líneas de código, porque en el material de investigación se nos comenta de que cuando se utiliza esta instrucción, lo que hace es que se copia cada vez que se va a llamar esta función, por lo que si se utiliza sin mesura, vamos a quedar con un código muy grande, muy pesado. Así que hay que tener mucho cuidado con dónde vamos a utilizar este tipo de instrucción. También vamos a ver cómo se utilizan los pases de valores y por referencia. En este caso se me hace bien compartir esta imagen, que me ayudó bastante a entender cómo se hacía esto. Cuando hablamos de pase por valores, nos referimos a hacer una copia del valor que le pasamos a la función, y es sobre esa copia sobre cuál vamos a hacer las operaciones, por lo que el valor original no es afectado. Y para el pase por referencia vamos a trabajar directamente sobre el valor de esa variable, por lo que todo cambio que se le haga pues se va a reflejar directamente en la variable, pues la estamos trabajando sobre ella. Para este último hacemos la utilización de un puntero. ¿Qué es un puntero? Un puntero es un tipo de variable particular, pues en vez de guardar un valor como cualquier variable, texto, flotante y demás, lo que va a guardar es una dirección de memoria de otra variable, por lo que cada vez que utilicemos esa variable, como estamos viendo en la imagen de acá abajo, realmente vamos a estar haciendo las operaciones sobre la variable a la que se está haciendo referencia. Esto vamos a verlo en función en este segundo programa. Vemos que en los prototipos debemos definir cuando se va a utilizar un puntero. En C++, para definir un puntero utilizamos el símbolo de ampersand, por lo que aquí vemos que en el prototipo de la función de pase por valor, solo vemos que se declara que se va a pasar una variable de tipo entero, porque solamente se va a copiar. En la segunda función, en la línea 10, vemos el prototipo de la función de pase por referencia. Allí vemos que se va a pasar un puntero, porque vemos el ampersand de tipo entero. Ahora vemos en la salida que cuando se imprimen los valores de antes de pasarse la función y después, para el pase por valor, el valor de la variable original va a ser igual, porque el valor, como explicamos, no va a cambiar. Y por pase por referencia, luego de que se aplique o luego que se pase esa variable por la función, sí va a cambiar el valor, porque vamos a trabajar directamente sobre esa variable. Esto lo vemos también cuando vamos a utilizar estas variables, tanto en el prototipo de la función como en la definición pues de la función como tal. Tenemos que agregar el ampersand, pues nos referimos a un puntero. Ya dentro en las instrucciones internas, si ya podemos omitir el ampersand, pues ya no va a ser necesario. Vamos a continuar, vamos a ver los argumentos predeterminados. Ahora, quitando un poco los métodos de pase de valores, hay cierto tipo de funciones o en ciertos casos cuando nos es necesario inicializar los argumentos de una función con un valor estándar o un valor pues por defecto. En este caso vemos que en la línea 8, donde se pone el prototipo, se declaran las tres variables y se declara un valor para las mismas. Esto no es común, pero se puede utilizar dependiendo del caso. Cabe recordar de que esas declaraciones se hacen en el prototipo, como vemos ya en la línea
vemos en la línea 25, disculpa, donde ya empieza a describirse la función, no se inicializa el valor, es solamente en el prototipo. Ahora, cuando hacemos este tipo de cosas, cabe recordar que cuando vamos a pasar los valores o cuando vamos a llamar esa función y le pasamos un valor, esos valores, si le pasamos un valor, se van a ir sobreescribiendo en orden. Es decir, si le pasamos solamente un valor, ese valor va a ser tomado por la variable eh, el primer argumento, va a tomar ese valor. Por ejemplo, aquí vemos en las entradas que se ingresó, por ejemplo, en la primera interacción, la línea 14, solamente se ingresó un solo valor, que es 10. En ese caso, solamente el único valor que se va a sobreescribir es la variable de longitud, pues es el primer valor. En la línea 16 se pasan dos valores, por lo que se van a sobreescribir los dos primeros, longitud y ancho. Y en el último sí se pasan los tres valores, por lo que sí se van a sobreescribir los tres. Siempre y cuando no se pase un valor o no haya un valor para sobreescribir, se va a utilizar el valor predefinido. Es decir, cuando no se pase ese valor o no hay algún valor por el cual sobreescribirlo, se va a utilizar el valor predefinido en estos casos, que en este caso pues sería 1 para los tres. Operadores unarios de resolución de alcance. También este es otro herramienta de programación. Cabe explicar, o es bueno explicar, que es una variable local y una variable global. Una variable local es una variable que declaramos dentro de una función o dentro de un ámbito. Es decir, dentro de la función main, que es la función principal, es donde normalmente nosotros declaramos esas variables. Pero por ejemplo, si nosotros creamos una función y queremos utilizar una variable que declaramos dentro de allá, la variable no va a ser reconocida porque ya está fuera de su ámbito o fuera del lugar, pues, de la región donde ella puede operar o es reconocida en la memoria. Para este tipo de casos, cuando es necesario tener una variable que sea reconocida en cualquier parte del programa, se crea una variable global. Esto se hace directamente fuera de la función main, donde colocamos pues las instrucciones al procesador. Ahí también incluimos las funciones, las variables globales. En estos casos, cuando en una región o dentro de una función, si hay una variable local con X nombre y hay una variable global con ese mismo nombre, para diferenciarlas, lo que hacemos es que utilizamos este operador unario, el cual se refiere a la utilización de dos puntos o dos puntos dos veces frente a la variable para que cuando se mantengan unas variables del mismo nombre, con eso o con ese operador le digamos al programa que en ese momento nos referimos a la variable global de afuera. Esto lo vemos en la línea 22, en donde primeramente se imprime el valor de pi, que es la variable flotante que está declarada de manera local en la función main. Y en la línea 23 nos referimos a la variable global pi, que es la función, que la variable double, que está fuera del programa, porque estamos utilizando el operador unario. En conclusión, estas cosas que hemos visto pues son bastante útiles, la verdad. Me gustó leer la explicación de los pasos por valores y referencias, algo que no sabía. Es algo muy útil, pues hay algunos casos que hacer una copia de la variable toma mucho espacio, y como pudimos leer en el material de la investigación, se nos dice de que cuando no es utilizar pases por valor, no es lo mejor cuando se va a utilizar grandes cantidades de datos, porque va a tardar mucho tiempo el programa en ejecutarse. Es por eso que es mejor utilizar el mismo valor directamente y trabajar sobre el mismo para que el programa sea más rápido. Pues todo este tipo de cosas, los punteros, los pasos por referencia, tienen ese objetivo de hacer que el programa se ejecute más rápido dependiendo de la necesidad, pues un programa no va a valer mucho si tarda en ejecutarse, es muy lento. Siempre se trata de que la programación o el código de un programa sea lo más rápido posible. Es por eso que se brindan estas herramientas y es por eso que se enfatiza o se dan recomendaciones para su uso, para que los programas pues sean bastante rápidos. Muchas gracias por la atención y espero les haya gustado.